Bien, y nuestra primera forma de hallar los polinomios de cualquier función, si las raíces de cualquier función, si tenemos un arreglo de datos discretos, ¿cierto? Métodos numéricos, es usando lo que se llama fuerza bruta. ¿Y cómo nosotros usamos la fuerza bruta? Pues simplemente poniendo al computador a no pensar tanto, sino simplemente actuar y buscar y buscar y buscar y buscar. Bien, entonces nosotros siempre vamos a definir un cierto intervalo de búsqueda, ¿cierto? Porque aquí nosotros sabemos que los polinomios pueden estar a lo largo de cualquier rango, ¿cierto? De nuestras abscisas. Entonces nosotros lo que queremos es establecer que más o menos comience a buscar en un cierto rango. Ese intervalo lo denominamos siempre el intervalo entre A y B, ¿cierto? Donde A es la primera, la posición más extrema a la izquierda de la recta, o sea, la más negativa o la menor, y B es la mayor posición de la búsqueda, ¿sí? Entonces nosotros definimos ese intervalo en el cual vamos a buscar la posición de X, donde la función se hace cero, o sea, nuestra raíz de nuestra función, en ese intervalo, ¿cierto? Que definimos entre A y B. Entonces, la primera idea es la más arcaica, por decirlo así, la menos elaborada, es, por ejemplo, dividir esto como lo veníamos haciendo en los métodos numéricos de integración o derivación, ¿cierto? Coger y definir unos ciertos intervalos de búsqueda, ¿sí? En los cuales nosotros evaluamos la función. Pueden ser intervalos de búsqueda en X que tengan la misma incremento, ¿cierto? La misma distancia entre cada uno de los puntos que nosotros queramos evaluar, ¿cierto? Y ya que nosotros, por ejemplo, si tenemos la función o si tenemos los valores definidos en esos intervalos, pues básicamente lo que vamos a hacer es preguntarle al computador si con esos valores, ¿cierto? Nosotros logramos considerar que esos valores son cero, ¿sí? Que esos valores son cercanos o inclusive son cero. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Pues poniendo al computador a comparar, por eso se llama fuerza bruta, comparar brutamente todos los valores de esa función en esos intervalos. ¿Listo? Entonces, nosotros, pues para comparar, le tenemos que dar un criterio, ¿cierto? Una cierta comparación que él diga, ah, bueno, sí, si usted me dice que esto es algo como parecido a cero, entonces yo digo que eso ya es cero y ya entonces encontré que ese valor es el que me da la función igual a cero del polinomio, o sea, la raíz, ¿sí? Y para eso entonces nosotros definimos una cierta franja en la cual definimos que realmente es muy cerquita de cero ese valor, o sea que nosotros decimos que si el polinomio está ahí, ese valor está ahí dentro de esa franja, pues digamos que sí, que es como si ya hubiéramos encontrado que ese es el valor que es cero. ¿Listo? Entonces, como esa es la idea, entonces nosotros la planteamos en un marco lógico, ¿cierto? En el cual el computador pueda operar. Y entonces lo primero que hace el computador, pues es establecer esos distintos n valores de x en los cuales va a hacer la evaluación. Y eso pues lo podemos hacer, como ya lo hemos visto, haciendo incrementos constantes o incrementos de cualquier forma, ¿cierto? Distintos puntos, unos más cercanos que otros, unos diferenciados, pero el todo es que definamos todos esos puntos, ¿cierto? Típicamente nosotros pues incluimos los puntos extremos del intervalo dentro de la búsqueda, ¿cierto? Podría ser el caso que no, pero nosotros lo definimos de esa forma. Entonces, entre A y B, por ejemplo, defíname espaciadamente 10 o 100 valores en los cuales yo pueda evaluar esa función. Y efectivamente, pues comience a evaluar esa función. Pero fíjense que como tenemos ese arreglo de valores, pues podemos comenzar por la izquierda, por a evaluar cada uno de los valores, ¿cierto? Y compararlos si están dentro de esa franja en la cual yo considero que ese valor es efectivamente cero o si están por fuera, ¿cierto? Y entonces comienza, por ejemplo, de izquierda a derecha, pero también podría comenzar, por ejemplo, de derecha a izquierda, de B a A, ¿cierto? En ese incremento, en ese decremento de valores de X, pues podríamos comenzar. Y lo más importante es que pues evaluemos esa función del polinomio para cada uno de esos valores que nosotros estamos definiendo que van a ser la evaluación, ¿cierto?
podríamos comenzar pues hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, y entonces si no hay una coincidencia, o sea, si el valor evaluado está por fuera de ese rango que nosotros consideramos que es cero, pues siga evaluando, ¿cierto? Siga haciendo el incremento o el decremento, pasando al siguiente punto o al punto anterior, según considere la dirección de búsqueda, y vaya comparando si ese criterio, si ese valor está por fuera de ese criterio de que sea cero o está por dentro. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nosotros podemos evaluar, ¿cierto? El valor absoluto de la función, y ese valor absoluto, ¿sí? Pues al final de cuentas es esa posición, ¿cierto? Positiva, valor absoluto siempre me da positiva, ¿sí? Está dentro de esa franja de tolerancia que nosotros definimos. Es una cosa que nosotros como usuario le damos al computador para que él pueda operar, es un valor de tolerancia, entra ahí, ¿cierto? Y si efectivamente es menor, o sea, está dentro de esa franja de tolerancia, si el valor de la función está dentro de esa franja de tolerancia, pues ahí ya tiene que parar porque ya encontró ese valor, y entonces tiene que ya decir que la raíz es justamente esa posición que acabo de encontrar, donde la función es menor, está ubicada ahí dentro de esa franja de tolerancia. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues evaluar, eh, pues usar distintos valores de la tolerancia, porque fíjense, según yo lo incremente, digamos que el valor de la tolerancia puede ser una tolerancia alta o puede ser una tolerancia pequeña, pues yo encontraré uno o ninguno, inclusive ninguno, de los valores de la función que sea la raíz. Entonces, este método, pues es un método que es muy, digamos, fácil de implementar, muy fácil de entender también para realizar la búsqueda, pero puede ser que no me dé resultados confiables, ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive yo podría tener, por ejemplo, una función cuadrática en la cual yo no tenga corte en el eje X, ¿cierto? Sino que sea una función que siempre sea mayor que un cierto número positivo, ¿sí? Y aún así, si yo defino una tolerancia alta, puede ser que esté yo erróneamente indicando que hay unos puntos que cumplen, que son raíces, ¿sí? O por lo menos uno de los puntos, el primero que encuentre así, que la va a definir que es una raíz, siendo que efectivamente pues ese polinomio, por ejemplo, no tiene ninguna raíz en ese intervalo A-B de análisis. Bien, y vamos a ver entonces cómo implementamos esa algoritmia y esa idea. Entonces, lo primero que yo hice fue crear una función, ¿sí? Que se llama el método de fuerza bruta, ¿sí? En inglés. Le paso como argumento la función que yo quiera evaluar, le paso el intervalo entre A y B que yo vaya a evaluar ese método, le paso el número de intervalos que voy a yo usar, ¿cierto? Usar como descripción de las funciones en X, ¿cierto? La evaluación de la función en esos intervalos en X. Y yo, como les acabo de decir, le paso la tolerancia, ¿sí? Es un valor que yo le doy. Entonces comienzo inicializando unas ciertas variables de aquí del programa. Voy a decir que la variable xroot es mi solución, es en donde encuentro yo la solución. Aquí la voy a inicializar en 0. Voy a crear una variable de error, ¿sí? Que va a ser justamente aquí mi medición de la función. Entonces, ¿qué tanto estoy yo metido dentro de la tolerancia, o qué tanto entonces estoy alejado, pues, por así decirlo, cercano o alejado a el 0, ¿cierto? A y igual a 0, a la función igual a 0, va a ser mi medición de error. Voy a decir que todavía no he encontrado el método, y puede ser que esta variable de encuentra o no el método salga como negativa, salga como falsa, ¿sí? Puedo decir que el método, al salir de hacer este procedimiento algorítmico, salga esta función diciendo, señor, no lo encontré en ninguna raíz, ¿sí? Y yo voy a hacer un contador de cuántas evaluaciones tengo yo que hacer, ¿sí? Tuve yo que hacer, o tuvo el método que hacer, antes de encontrar esa raíz, si fue que la encontró. Entonces, lo primero que yo hago acá, fíjense, es lo mismo que hacían los métodos
de derivación o integración, definir un cierto número de intervalos, ¿cierto? Para poder hacer X espaciadas estas posiciones en X que yo voy a evaluar entre A y B, ¿sí? En ese intervalo de evaluación, y eso lo hago con la función linspace. Y entonces aquí voy a hacer mi criterio, ¿cierto? Voy a hacer mi evaluación, mi búsqueda, ¿sí? Y entonces, mientras no encuentre la raíz, entonces haga esto, ¿cierto? Mientras no haya encontrado la raíz, mientras mi variable de si encontré o no la raíz sea falsa, o sea, no la he encontrado, haga esto. Pero también le pongo otra condición, le pongo si mientras no haya encontrado la raíz y el contador que va a ir pasando de punto en punto, ¿sí? El contador va a comenzar aquí en 1, 2, 3, hasta el número de puntos que yo tenga en ese intervalo de análisis, en esos intervalos de análisis. Si el contador se me sale de ahí, pues quiere decir que yo tampoco la puedo encontrar porque ya se me acabaron los puntos de evaluación, se me acabaron los puntos de búsqueda. Entonces yo le digo, mientras eso no pase, o sea, mientras yo no haya encontrado mi variable, mi solución, pero esté dentro de el número de puntos que yo estoy evaluando, entonces haga este procedimiento de evaluación, ¿cierto? Lo primero que tenga que hacer es sumar, que es una nueva posición, ¿cierto? De evaluación, y entonces aquí yo voy en nuestra lista de puntos de evaluación, pues sumándole una posición más, ¿cierto? Voy entonces diciendo que este es el método de búsqueda de izquierda a derecha, ¿cierto? Desde A voy a comenzar de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque A es el primer valor de ese arreglo de puntos en X que llega de A, que parte de A y llega hasta B. Entonces, el primero pues sería A, ¿cierto? Y entonces yo voy a comenzar, estas son variables, básicamente estas dos de aquí, yo las creo para después mostrarles cómo fue el criterio de búsqueda, ¿sí? Cómo fue el proceso de búsqueda, pero puede ser que las omita, no son absolutamente indispensables en nuestro método. Lo que yo sí quiero en el método es encontrar la posición de la raíz, eso es lo único que yo quiero, ¿sí? Solo que estas las voy a hacer para mostrarles a ustedes cómo está buscando el método. Entonces, a cada una de esas nuevas posiciones, guárdemela en ese arreglo, ¿sí? Del número de pasos que voy a hacer hasta encontrar la raíz. Y evalúeme entonces lo que yo quiero, y es para esa nueva posición, ¿cierto? Que yo estoy evaluando, evalúeme la función, a ver cómo es en esa posición. Pero esa función, como siempre, puede ser negativa, ¿sí? O puede ser negativa, no me importa, ¿sí? Puede ser negativa o puede ser positiva. Lo que me importa es si está cerquita del cero o no está cerquita del cero, ¿sí? Entonces, yo eso lo hago con el valor absoluto. Convierto esa función en un valor positivo y yo miro a ver si está metido dentro de esa franja de tolerancia o no. ¿Sí? Si es negativa aquí, pero esa magnitud hasta, o sea, la distancia hasta el eje X, yo la estoy midiendo con el valor absoluto, pues si está menor que una cierta distancia de la tolerancia que yo le doy, pues quiere decir que está efectivamente adentro de esa franja, o si no, si es mayor, pues quiere decir que está por fuera de esa franja. ¿Listo? Y entonces me dice, ojo, si ese valor absoluto es menor que la tolerancia, entonces usted efectivamente encontró que esa posición, ¿cierto? Que esa posición en la cual iba buscando es una raíz, ¿sí? Y entonces ya aquí, pues, cámbieme la variable, esta de acá, a que ya encontró la raíz y guárdeme esa variable diciendo que ya esa fue la raíz que usted encontró. Y pues aquí también otra variable, está la del error, dígame qué tan alejado entonces está del cero realmente con ese encuentro que usted hizo. Y entonces aquí pues yo lo puedo calcular, pues como siempre lo he hecho con qué tan alejado del cero con valor absoluto de la función yo estoy. ¿Listo? Si no lo encontró, si no encontró que esa posición tenía una función menor que la tolerancia, o sea, si no estaba dentro de la tolerancia, entonces no haga nada de esto, sino que siga, fíjense que entonces seguiría porque la variable de si encontró o no encontró seguiría siendo falsa, ¿sí? Entonces seguiría siendo este ciclo de búsqueda, ¿sí?
Si sí la encontró, pues esta variable se me vuelve de búsqueda, se me vuelve verdadera y entonces acá pues ya no se cumpliría esta condición y entonces saldría de este ciclo de búsqueda porque ya la encontró y ya saldría de la función. Si se fijan, pues yo he programado también aquí no solo la función de búsqueda, sino el script que me permite pues ejecutar esa búsqueda, ¿cierto? Para una cierta función. Entonces yo lo primero que hago acá pues es definir la tolerancia que yo le quiero dar al método, ¿sí? Entre menos, más chiquito sea este valor de tolerancia, pues ya vamos a ver que sea más difícil encontrar esa raíz. Y le puedo probar usando una función como estas, ¿cierto? Un polinomio de tercer orden, un cúbico. Puedo yo poner entonces las abscisas final e inicial, inicial y final que voy a usar en el intervalo de búsqueda de las raíces y voy a poner el número de máximo de pasos de búsqueda o en este caso pues esta variable será el número de intervalos que yo use para la búsqueda, ¿sí? Entonces aquí pues en vez de poner que el usuario la ingrese, pues simplemente la estoy fijando acá a 0 y b igual a 2. Voy a poner 10 intervalos, ¿sí? Primero que todo voy a graficar entonces la función, voy a ver cómo es que es esta función que yo voy a encontrarle la raíz en ese intervalo y entonces pues hago de nuevo una evaluación de los valores de esa función en 100 puntos en el intervalo A y B para simplemente graficar, plotear esa variable, esa función que yo estoy usando. ¿Listo? Aquí de nuevo pues estoy yo poniendo los valores de tolerancia. Yo quiero ver la franja de tolerancia esta que les estoy mostrando aquí en verde, a ver qué tan grande la puedo ver o no, qué tan chiquita es, ¿cierto? Y aquí ya comienzo yo a buscar, ¿cierto? Pasándole la función, el intervalo entre A y B, el número de pasos y la tolerancia que definí. Y encontraré entonces, fíjense, la raíz, el valor de la función en esa raíz, o sea, qué tan alejado estoy de cero, ¿cierto? Si la variable de si la encontré o no la encontré, porque pudo haber sido que no la haya encontrado. Y estas dos variables de acá, que son arreglos, que son los que les fui diciendo, que fui llenando a lo largo de la búsqueda, para ver cómo iba acercándome o no hacia la raíz con cada uno de estos métodos. Realmente estos de acá son para comparar los métodos que tengo aquí por explicar de la búsqueda de raíces. ¿Listo? Entonces aquí pues voy yo a graficar entonces cuál fue la metodología, cómo fue que se realizó la búsqueda de las raíces. ¿Sí? Entonces fijémonos que yo lo primero que hago es buscar cuántos pasos tuvo que hacer, ¿cierto? El método, este que sale de acá, hasta encontrar la raíz. Ese es el número de iteraciones que hizo el método hasta encontrar esa raíz. Le pongo esos puntos de los números del 1 al número de iteraciones que hizo para yo simplemente verlos bien bonitos. Acá los voy a graficar, ¿cierto? Voy a graficar en esta función, en esta gráfica de acá, para cada uno de esos pasos que yo di, pues la función qué valor tomó, ¿sí? Entonces, este es el número de pasos que yo fui dando, la posición de cada uno de esos pasos y la función de cada uno de esos pasos los pongo como punticos en rojo. Y les pongo estos labels, estos rótulos, en los cuales voy diciendo, este fue el primer punto, el segundo punto de búsqueda, el tercer punto que encontré, el cuarto punto que encontré, etc. ¿Listo? Le pongo aquí los títulos y los ejes, los títulos a los ejes. Y aquí, pues, fíjense que lo que hago es básicamente definir si la encontró, pues entonces imprímale al usuario que la solución numérica efectivamente encontró la solución tras tantas iteraciones, ¿cierto? Del proceso de búsqueda, que fue esto que acabo de yo definir acá, siendo que la raíz, pues, fue el valor de tal posición y el error, o sea, la función, pues tiene este otro valor. Si no la encontró, o sea, si esta variable sale como falsa del método, pues me dice que la solución no se encontró tan tras haber hecho el número máximo de búsqueda que yo le definí de iteraciones. ¿Listo? Y finalmente yo quisiera comparar en los métodos qué tan rápido encuentra entonces la solución, o sea, la raíz, o sea, la función igual a 0, o la función menor a esa tolerancia que nosotros definimos que es cercana a 0,
¿cierto? Y para eso, pues yo lo que voy a hacer es, primero, pues graficar una nueva figura en la cual yo muestre la tolerancia, ¿sí? Y muestre el número de iteraciones, ¿sí? Que hice y para cada iteración, entonces váyame mostrando el valor de la función, cómo se acercó o se alejó al valor de cero, ¿sí? Entonces yo hice esto para poder comparar los distintos métodos que voy a usar y mirar qué tan rápido uno u otro converge hacia la búsqueda de, de la raíz. Entonces voy a correr este caso. ¿Listo? Y aquí vemos, por ejemplo, que para este polinomio, ¿sí? Polinomio cúbico, pues el método tuvo este desempeño. Fíjense que en el intervalo entre A 0 y B igual a 2, pues yo definí 10 incrementos de la variable en los cuales yo iba a evaluar esa función. Fíjense que los numeré respecto de las número de cada uno de los pasos que el método evaluó, ¿sí? Hasta encontrar la raíz. Si vemos acá, lo que nos muestra es que la solución no se encontró tras 10 iteraciones, o sea que realmente esto no encontró ninguna raíz del polinomio con este método de búsqueda, ¿cierto? Siendo que pues salió aquí esta variable como que no la encontró. Y nosotros podemos ver acá que efectivamente vemos gráficamente que no encontró ninguna raíz, ni siquiera al punto 8 que era muy cercano acá al corte, donde sí efectivamente existe la raíz del polinomio, ¿cierto? No la encontró. ¿Por qué? Porque nuestro criterio de tolerancia, esta franja aquí, ¿cierto? Esta franja donde nosotros decimos que es el eje X, pues no, ese punto no está dentro de esa franja de tolerancia. Entonces podemos volver a correr nuestro método poniéndole, por ejemplo, una tolerancia más grande. ¿Sí? En vez de 0.1 lo podemos poner 0.5. A ver si ahora sí encuentra la raíz o no. Entonces el método, fíjense, dice, pues no encontró la raíz. Fíjense que aunque yo eleve esa tolerancia, esa franja en la cual digo que es 0 de la función, pues tampoco la encontró ahí con el número, en el punto 8. ¿Sí? Ya podemos nosotros entender que si yo subo un poco más la tolerancia, pues ahí sí, de pronto llegó hasta el punto 8, fíjense, desde el punto 1 llegó y realizó esa búsqueda hasta el punto 8 y dijo la solución convergió efectivamente tras 8 iteraciones, siendo la posición 1.4 la que me dio 5.84 por 10 a la menos 1, 5.84 por 10 a la menos 1 de valor de la función, y ese 5.84 pues viene siendo menor a ese 7 por 10 a la menos 1, y entonces efectivamente ahí dice que la raíz entonces es 1.4, ¿sí? Dijimos ahí dice que es 1.4. Paró el método, no siguió diciendo nada, ¿cierto? No siguió avanzando porque ya ahí en la octava la encontró. Y fijémonos que pues si yo quiero ser mucho más preciso en qué valor pues nosotros tenemos de raíz, pues yo puedo seguir, o sea, definir la tolerancia, esta franja bien chiquita, ¿sí? Para que se me acerque bien hacia donde el corte es realmente en cero. Y en vez de poner 100 valores de los intervalos, ¿cierto? Pues le pongo más, ya que pues es fuerza bruta, el, el método pues básicamente va a gastarse más tiempo, pero pues yo no tengo que pensar, simplemente pongo el computador un poquito más de tiempo a resolver. Y fíjense, ahí están todos esos puntos que usó, 69 puntos, ¿cierto? Usó hasta encontrar que ahora ya no es 1.4, sino 1.3, 1.36, el valor de en X, la raíz en la cual encontró que esa función es de 8.61 por 10 a la menos 2, muy cercana, entonces ya muchísimo menor al 1 por 10 a la menos 1. Ese valor ya decimos que entonces es mucho más preciso, más cercano a cero esa función, o sea que esta raíz pues le creemos un poco más al método.
¿Listo? Este es fuerza completamente bruta. Fíjense lo que pasó acá. Aquí nosotros en esta siguiente, en esta última gráfica que yo les acabo de explicar acá, pues yo lo que quise fue mostrarles cómo se me acercaba al método a saber que efectivamente esa función sería cero. ¿Sí? Aquí vemos el valor de la función y vemos cómo tras todos esos pasos pues se me va acercando hasta el valor de la tolerancia que yo efectivamente declaré como que es allá cero. ¿Sí? A 69 pasos, aquí yo grafico el número de pasos en los cuales el método convergió al valor adecuado. Pero fijémonos en otros tipos en las otras corridas que yo hice. ¿Sí? Por ejemplo, acá, cuando definí tan solo 10 intervalos, ¿sí? Que no me encontró nada, pues fíjense cómo yo me fui acercando, ¿sí? A un error bajito, o sea, la función cercanita a cero, ¿sí? Efectivamente aquí vemos que este tramo negativo de la curva pues se va acercando a cero en el punto 7 y hasta el punto 8, ¿cierto? Pues fueron muy cercanos a cero y después yo me fui alejando de esa valor a cero. Esto me quiere decir que ese método, fíjense, no me convergió, me divergió al error, ¿sí? El error me diverge respecto de la búsqueda, ¿sí? No me convergió al valor de la búsqueda, sino que al final de cuentas me divergió. Aquí yo puedo ver otros ejemplos de los que corrí anteriormente, ¿sí? Cómo no convergió el método, sino que se alejó. ¿Listo? Con base en esos criterios de tolerancia, inclusive cuando yo aumenté mucho la tolerancia, pues no alcanzó a cumplir el criterio y después divergió el método. ¿Listo? Este es el método de fuerza bruta.